A las 2:17 de la madrugada, el río Grijalva se llevó a 43 hombres en los últimos 20 años. Todos casados, todos infieles, todos encontrados ahogados con una expresión de terror que los médicos no pudieron explicar. Sus rostros quedaron congelados en una mueca de horror tan intensa que algunas familias prefirieron crematorios cerrados. Mi nombre es Esteban Morales. Tengo 42 años y vivo en Chiapa de Corzo desde hace 30 años, donde el río susurra secretos que nadie debería escuchar y las noches guardan promesas que nadie debería cumplir. Pensaba que conocía a todas las mujeres del pueblo, cada rostro, cada historia, cada secreto, hasta que vi a una que no debería existir. Lo que voy a contarte no cambió solo mi vida, cambió mi alma misma. Cambió la forma en que veo los espejos, la forma en que escucho el agua correr, la forma en que abrazo a mi esposa cada noche antes de dormir. Y si eres hombre casado, si alguna vez has traicionado a quien dices amar, si alguna vez has mentido mirando a los ojos, será mejor que no escuches esto solo. Será mejor que cierres esta historia ahora mismo y vayas a abrazar a tu familia. ¿Has sentido alguna vez que alguien te observa desde el agua? ¿Has escuchado una voz femenina llamándote desde un río en plena noche, pronunciando tu nombre con una dulzura que te hiela la sangre? Porque yo tampoco creía en esas cosas. Hasta hace 3 meses y 5 días exactos. Todo comenzó un viernes 17 de marzo. Era una noche húmeda, de esas que pesan sobre el pecho como una manta mojada. Había terminado tarde en la ferretería. Tengo un pequeño negocio en el centro del pueblo que heredé de mi padre, y necesitaba pasar por el río para llegar a casa. El camino directo son apenas 15 minutos caminando, siguiendo la calle principal hasta el Puente Viejo. Mi esposa Carmen me esperaba con la cena, como siempre en nuestros 25 años de matrimonio. Pozole rojo los viernes, sin falta, era nuestra tradición desde novios, pero esa noche decidí tomar el sendero largo, el que pasa por la cantina de Don Aurelio, donde las cervezas están más frías y las conversaciones son más íntimas, donde los hombres casados van a olvidar por unas horas que son hombres casados. No era la primera vez que tomaba ese camino. No era la primera vez que llegaba tarde a casa con olor a cerveza y excusas en la boca. Carmen nunca me reclamaba, solo calentaba la cena en silencio y me preguntaba si había tenido un buen día. Esa paciencia suya me hacía sentir aún peor, y aún más tentado a escapar de mi propia culpa. Ahí fue donde la conocí. Estaba sentada sola en una mesa del fondo, bajo la luz amarillenta que parpadeaba como si fuera para apagarse en cualquier momento. Se llamaba Marisol. Al menos eso me dijo esa primera noche. Tenía 28 años, cabello negro brillante hasta la cintura y una sonrisa que me hizo olvidar que había prometido fidelidad frente al altar de la iglesia del Señor de Esquípulas. Era hermosa de esa manera que duele mirar. Como cuando ves un atardecer tan perfecto que te das cuenta de que tu vida es pequeña y gris en comparación. Sus ojos eran lo más inquietante. Verdes, pero no de un verde normal. Verde como el agua profunda del río en temporada de lluvias, verde como si tuviera luz propia. Cuando sonreía, y sonreía mucho esa primera noche, los ojos se le arrugaban en las comisuras, pero había algo más. Una intensidad que me hacía sentir como si pudiera ver a través de mí. Como si conociera todos mis secretos antes de que yo se los contara. Llevábamos viéndonos 3 semanas y 2 días. Encuentros secretos en la cantina, caminatas por el malecón cuando no había mucha gente, conversaciones que se extendían hasta altas horas mientras yo inventaba excusas cada vez más elaboradas para Carmen. Le había dicho que tenía inventario, que había problemas con los proveedores, que Don Aurelio necesitaba ayuda con su negocio. Mentiras que se sentían pesadas en la garganta cada vez que las pronunciaba, pero que seguía diciendo porque la alternativa, confesar, lastimar a Carmen, enfrentar las consecuencias, me parecía imposible. Esa sensación de estar viviendo 2 vidas me estaba enloqueciendo. Durante el día era Esteban el ferretero, el esposo fiel, el hombre respetable que saludaba al padre Miguel los domingos y ayudaba a los vecinos con sus problemas. Por las noches era otro Esteban, uno que traicionaba promesas sagradas y se inventaba una vida paralela llena de pasión y culpa. Marisol parecía entender esa dualidad mejor que yo mismo. Todos tenemos más de una cara, Esteban, me decía. La que mostramos al mundo y la que escondemos en la oscuridad. La pregunta es, ¿cuál es la verdadera? Esa noche del viernes 17, Marisol me propuso algo diferente. Llevaba un vestido blanco que nunca le había visto, tan blanco que parecía brillar con luz propia en la penumbra de la cantina. Su cabello estaba suelto y se movía aunque no había viento. «Vamos al río, Esteban», me dijo, tomando mi mano con dedos sorprendentemente fríos. Tan fríos que por un momento pensé que podría estar enferma. «Conozco un lugar perfecto»,
privado, donde podemos estar solos de verdad. Sus ojos brillaron con una luz extraña cuando lo dijo, como si reflejaran la luna, aunque había estado nublado toda la semana, y esa noche no era diferente. Me apretó la mano con más fuerza y sentí que sus uñas se me clavaban ligeramente en la piel. No de forma dolorosa, sino posesiva, como si estuviera marcándome. ¿No te da miedo el río de noche?, le pregunté. No sé por qué hice esa pregunta. Había crecido junto al Grijalba, había nadado en sus aguas miles de veces, conocía cada recodo y cada corriente. Pero esa noche el río me daba miedo de una forma que no podía explicar. Dicen que... comencé, pero ella me interrumpió. ¿Qué dicen qué? Sonrió de una manera que me puso la piel de gallina. Era una sonrisa demasiado amplia, que mostraba demasiados dientes. ¿Que se lleva a los hombres malos? Se rió entonces. Un sonido cristalino, musical, que se mezcló con el murmullo distante del agua de forma que me pareció antinatural, como si el río estuviera riéndose con ella. No seas supersticioso, Esteban. Son solo cuentos de viejas para asustar a los niños. Pero cuando dijo hombres malos, me miró directamente a los ojos, y por un segundo sentí que sabía exactamente qué clase de hombre era yo. Salimos de la cantina a las 11:47 de la noche. Lo sé porque miré el reloj de la pared al salir. Ese hábito nervioso que tengo cuando estoy haciendo algo que sé que está mal. El aire nocturno estaba cargado de humedad y olía a tierra mojada, aunque no había llovido. Marisol caminó delante de mí, y sus pies descalzos. ¿Cuándo se había quitado los zapatos? No hacían ruido sobre el empedrado. Yo trataba de caminar en silencio también, pero cada paso mío sonaba como un disparo en la quietud de la noche. Caminamos por el sendero que bordea el Grijalba. Era un camino que conocía de memoria, pero esa noche parecía diferente, más largo, más serpenteante. Los árboles se veían más altos y sus sombras más profundas, como si se estuvieran inclinando hacia nosotros. El aire olía a jazmín mezclado con algo que no pude identificar al principio. Algo húmedo, orgánico, como tierra recién removida después de una lluvia muy larga, o como flores que han estado demasiado tiempo en agua estancada. Marisol caminaba con una gracia sobrenatural, como si flotara apenas por encima del suelo. Su vestido blanco se mecía con una brisa que yo no sentía, y su cabello se movía como si estuviera bajo el agua. Cada vez que me volteaba a mirarla, ella ya tenía los ojos puestos en mí, como si hubiera estado observándome todo el tiempo. ¿Falta mucho?, le pregunté después de caminar lo que me parecieron kilómetros. Ya casi llegamos, respondió sin voltear. Su voz sonaba diferente al aire libre, más resonante, como si tuviera eco. Solo me di cuenta de que sus pies no hacían ruido sobre las piedras cuando se detuvo abruptamente. Nos encontrábamos en un recodo del río que nunca había visto. Y eso era imposible porque conocía cada metro de esa ribera. El lugar era perfecto, demasiado perfecto. La corriente había formado una posada natural, redonda como un espejo, rodeada de árboles que se inclinaban hacia el agua como si estuvieran bebiendo. La luna, que había estado oculta toda la noche, se reflejaba perfecta en la superficie, creando un círculo de plata líquida. Aquí, señaló con un dedo que me pareció más pálido que antes. ¿No te parece el lugar más hermoso del mundo? Lo era, demasiado hermoso para ser real. Los árboles formaban un círculo perfecto, como si alguien los hubiera plantado específicamente para crear ese lugar. No había sonidos de animales nocturnos, no había insectos, no había nada más que el murmullo hipnótico del agua y la respiración de Marisol junto a mí. El aire mismo parecía más denso, cargado de una electricidad que me erizaba los vellos de los brazos. ¿Cómo encontraste este lugar?, le pregunté. Ella se volvió hacia mí y sus ojos brillaron en la oscuridad. Este lugar me encontró a mí hace mucho tiempo, dijo. Antes de que nacieras, antes de que tus padres nacieran, este lugar ha estado esperando. ¿Esperando qué? A ti, Esteban, a hombres como tú. La forma en que dijo hombres como tú me hizo sentir un escalofrío que me bajó por la espalda como un dedo helado. Marisol se quitó el vestido con movimientos lentos, hipnóticos. Lo hizo sin pudor, sin coquetería, como si fuera la cosa más natural del mundo. Su piel parecía brillar con luz propia, blanca como la luna pero con un resplandor azulado que me recordó al fósforo en el agua. Era hermosa de una manera que dolía mirar, perfecta en cada curva, en cada línea. Pero había algo más. Su piel parecía translúcida, como si pudiera ver las venas corriendo debajo.
como si fuera más frágil que la piel normal. Se metió al agua hasta la cintura y me extendió la mano. Sus senos se mecían ligeramente con el movimiento del agua, y su cabello flotaba a su alrededor como una aureola negra. «Ven, Esteban, el agua está perfecta». Su voz tenía un tono hipnótico, musical, que hacía que mis músculos se relajaran y mi mente se nublara. Quería ir hacia ella más que nada en el mundo. Quería tocar esa piel que brillaba como perla mojada. Quería perderme en esos ojos verdes que parecían pozos sin fondo. Pero algo en mi mente me gritaba que huyera. Una voz ancestral, primitiva, que reconocía el peligro aunque mis ojos no pudieran verlo. Era la misma voz que le grita a los animales cuando sienten que los van a cazar. La misma que hace que los pájaros vuelen antes de un terremoto. Mi abuelo me había dicho una vez que todos los hombres tenían esa voz, pero que la civilización nos había enseñado a ignorarla. «Nunca ignores el miedo sin razón, mi hijo», me había dicho. «El miedo sin razón es la razón más verdadera que existe». Pero ella era tan hermosa, sus ojos tan profundos, su sonrisa tan prometedora. Me quité los zapatos con manos temblorosas, los calcetines, la camisa. Todo el tiempo ella me miraba con esos ojos que parecían conocer cada uno de mis secretos, cada una de mis mentiras, cada uno de mis pecados. El agua estaba helada cuando metí los pies, tan fría que me cortó la respiración y me hizo dudar por un segundo. «¿Está muy fría?», le pregunté. «Solo al principio», respondió. «Después te acostumbras, después hasta te gusta». Me metí completamente. El agua me llegaba hasta el pecho y estaba tan fría que sentí como si miles de agujas me estuvieran pinchando la piel. Pero Marisol flotaba sin esfuerzo, como si el río la sostuviera, como si fuera parte de él. Se acercó a mí nadando con movimientos que me parecieron más de serpiente que de mujer, ondulantes y silenciosos. Cuando me tocó, su piel estaba aún más fría que el agua. «¿Sabes lo que es lo más hermoso de los ríos?», me susurró al oído, pegando su cuerpo desnudo al mío. Su aliento olía a flores muertas, a lirios que han estado demasiado tiempo en un funeral. No sé», respondí, y mi voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos. «Que lavan todo», dijo, pasando sus manos por mi pecho. Sus uñas se sentían más largas que antes, más afiladas. «Lavan la suciedad del cuerpo, lavan la culpa del alma, lavan hasta los recuerdos, si uno se deja llevar por la corriente el tiempo suficiente». Me atrajo hacia el centro de la posada, donde el agua era más profunda. Yo tenía que nadar para mantenerme a flote, pero ella simplemente flotaba, como si no tuviera peso. «¿Te gusta traicionar, Esteban?», me preguntó de repente. La pregunta me golpeó como una bofetada. «¿Qué?». «A tu esposa. ¿Te gusta traicionarla?». «No sé de qué hablas». «Claro que sabes. Carmen, 25 años de matrimonio. Pozole rojo los viernes. ¿Te gusta mentirle? ¿Te gusta llegar a casa oliendo a otra mujer?». ¿Cómo podía saber eso? Nunca le había hablado de Carmen. Nunca le había mencionado los pozoles de los viernes. ¿Cómo sabes? El agua también existe. Sé muchas cosas, Esteban. Sé que tienes 3 hijos. Roberto, de 23, María Elena, de 20, y Javier, de 17. Sé que Roberto se parece a ti, pero tiene el carácter dulce de su madre. Sé que María Elena estudia enfermería en Tuxtla y llama a casa todos los domingos después de misa. Sé que Javier toca la guitarra y compone canciones de amor que nunca le ha mostrado a nadie. Mi sangre se heló. Nunca, jamás, le había hablado de mis hijos. Nunca había mencionado siquiera que tenía hijos. «¿Quién eres?», le pregunté tratando de alejarme de ella. Pero el agua parecía espesa, como si fuera miel, y no podía moverme con la velocidad que quería. «Soy lo que necesitas, Esteban. Soy la verdad que has estado evitando». Su voz comenzó a cambiar sutilmente, a volverse más grave, más resonante, como si viniera desde el fondo del río. «Soy el espejo donde finalmente vas a ver tu verdadero rostro». Cuando la miré a los ojos en ese momento, por primera vez vi algo diferente. Su rostro cambió apenas por un segundo. Los ojos se volvieron más huecos, las mejillas se hundieron ligeramente, y la piel se tensó sobre los huesos hasta volverse casi translúcida. Pude ver las venas corriendo por debajo como ríos negros. «¿Qué te pasa, mi amor?», me preguntó, y su voz sonó como si viniera desde muy lejos, distorsionada por el eco. «¿Acaso no soy lo que esperabas?». Parpadeé rápidamente. Su rostro volvió a la normalidad, hermoso y perfecto como antes. Sonrió mostrando dientes blancos y perfectos. «Discúlpame», murmuré.
Me mareé un poco. El agua fría. Claro, dijo. Pero su sonrisa se veía diferente ahora, más amplia, con más dientes de los que debería tener una boca humana. Mis manos temblaron cuando la toqué, y no solo por el frío. Algo estaba terriblemente mal, pero no podía definir qué. Era como esa sensación que tienes en las pesadillas, cuando sabes que algo horrible está a punto de pasar, pero no puedes despertar ni huir. Será mejor que regrese, dije, tratando de nadar hacia la orilla. Carmen me va a estar esperando. Carmen siempre te está esperando, dijo Marisol, y había una nota de tristeza en su voz que me sorprendió. 25 años esperándote. Esperando que seas el hombre que prometiste ser frente al altar. Esperando que la ames como ella te ama. Esperando que dejes de mentir. No estoy mintiendo, ¿no? Se acercó más a mí, y pude sentir que el agua se volvía más tibia donde ella estaba. Entonces, ¿dónde le dijiste que ibas a estar esta noche? Guardé silencio porque la verdad era demasiado vergonzosa. Le había dicho a Carmen que tenía que hacer inventario en la ferretería, que me iba a quedar hasta muy tarde revisando el almacén. Una mentira tan elaborada que había incluido detalles sobre problemas con los proveedores y la necesidad de reorganizar todo el sistema de inventarios. Te quedaste callado, observó Marisol. Los mentirosos siempre se quedan callados cuando los confrontan con la verdad. No soy un mentiroso. Claro que eres un mentiroso, Esteban. Eres un mentiroso y un infiel y un traidor. Y lo peor de todo es que te mientes a ti mismo pensando que eres un buen hombre. Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe físico, porque sabía que eran ciertas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué duelen tanto las verdades que no queremos escuchar? ¿Por qué es más fácil odiar al mensajero que cambiar el mensaje? Voy a salir del agua, dije, tratando de sonar firme. Pero mi voz tembló y sonó como la de un niño asustado. Por favor, Esteban, quédate un poco más. Apenas estamos llegando a lo interesante. No, ya me voy. ¿Estás seguro? Porque una vez que salgas de aquí, una vez que regreses a tu vida de mentiras, ya no habrá vuelta atrás. Ya no podrás pretender que esto nunca pasó. Nadé hacia la orilla con todas mis fuerzas, pero el agua parecía pelear contra mí, como si fuera pegajosa. Cada brazada requería un esfuerzo sobrehumano. Detrás de mí escuché la risa de Marisol, pero sonaba diferente, más grave, más resonante, con armónicos que no deberían existir en una voz humana. «Corre, Esteban», me gritó. «Corre a casa con tu esposa santa. Mírala a los ojos y pretende que sigues siendo el mismo hombre que se casó con ella. Pretende que tu alma no está podrida de mentiras y traición». Logré llegar a la orilla y me vestí con manos temblorosas. No miré atrás. No quería ver qué expresión tenía Marisol en el rostro. No quería ver si todavía se veía hermosa o si esos segundos de transformación habían sido reales. Corrí por el sendero sin mirar atrás, tropezando con las piedras, arañándome con las ramas bajas. Detrás de mí, su risa siguió resonando hasta que llegué a la calle principal, donde las luces eléctricas ahuyentaron las sombras y el mundo volvió a ser normal. Llegué a casa a las 2:33 de la mañana. Carmen estaba despierta, sentada en la cocina con una taza de té frío entre las manos. No me preguntó dónde había estado. No me reclamó por llegar tan tarde. Solo me miró con esos ojos cansados que conocía tan bien y preguntó: ¿Tienes hambre? Guardé tu pozole en el refrigerador. No tenía hambre, tenía náuseas. Tenía un sabor a agua cenagosa en la boca que no se quitaba ni cepillándome los dientes 3 veces. No, gracias, le dije. Solo quiero dormir. Está bien, respondió, y me dio un beso en la frente como hacía cuando los niños estaban pequeños y tenían pesadillas. Que descanses. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Marisol cambiando, deformándose, mostrándome algo horrible que mi mente se negaba a procesar completamente, y su voz resonando en mi cabeza. Eres un mentiroso y un infiel y un traidor. Las palabras se repetían una y otra vez, como una canción pegajosa que no puedes quitarte de la cabeza. Porque sabía que eran ciertas. Porque por primera vez en meses alguien me había dicho la verdad sobre mí mismo, y dolía más que cualquier castigo físico. Al día siguiente no pude quitármela de la cabeza. Pero no era solo por la atracción. Eso lo entendía. Era la típica obsesión del hombre tonto que traiciona a su esposa. Era por lo que había visto, o creído ver. Era por las cosas que había sabido sobre mi familia sin que yo se las contara. Era por esa risa que había sonado como si viniera desde el fondo del río. Era por el agua que había sabido a muerte en mi boca.
Decidí investigar, aunque una parte de mí sabía que no me iba a gustar lo que encontrara. Primero fui a la cantina de don Aurelio. «Oiga, don», le dije después de pedir una cerveza que no tenía intención de tomarme. «¿Conoce usted a una muchacha que viene por aquí? Se llama Marisol, pelo negro muy largo, como de 28 años, muy bonita». Don Aurelio me miró con extrañeza. «¿Marisol? No, no conozco a ninguna Marisol. Y mira que conozco a todas las muchachas que vienen por aquí». Estaba sentada en esa mesa del fondo anoche, vestido blanco. Anoche estuviste solo, Esteban. Te tomaste 4 cervezas y te fuiste como a las 11:30. Solo. Sentí un escalofrío bajándome por la espalda. ¿Estás seguro? Completamente seguro. Hasta me extrañó verte tan callado. Normalmente eres más platicador. Salí de la cantina más confundido que antes. ¿Había alucinado toda la conversación con Marisol? ¿Me había emborrachado tanto que había imaginado todo? Pero no podía ser. Recordaba cada detalle con claridad cristalina. Su vestido blanco, sus ojos verdes, el frío de su piel, el lugar del río que no conocía. Todo había sido demasiado real, demasiado específico, demasiado vivido para ser una alucinación. Fui a ver a don Crescencio, el hombre más viejo del pueblo. 93 años cuidando las historias que otros prefieren olvidar, recordando nombres que otros han decidido enterrar. Lo encontré en su usual lugar bajo el laurel de la plaza, alimentando palomas con migas de bolillo duro. «Don Crescencio», le dije después de comprarle un refresco de la tienda de Doña Remedios, «¿conoce usted a una muchacha llamada Marisol? Pelo negro muy largo, muy bonita, como de 28 años. Dice que conoce el río muy bien». El viejo me miró por encima de sus lentes rotos, esos anteojos que había estado usando desde que yo era niño y que nunca había visto cambiar. Sus ojos, nublados por las cataratas pero aún inteligentes, se endurecieron. Se le pusieron rígidas las manos que sostenían las migas. Varias palomas se fueron volando como si hubieran sentido un peligro invisible. «¿Dónde la viste, muchacho?», me preguntó con una voz que se había vuelto grave, preocupada. «Por el río, cerca del recodo donde hay una posada natural, rodeada de árboles». Don Crescencio se persignó 3 veces seguidas, haciendo la cruz tan rápido que sus manos parecieron borrosas. «Ay, Esteban, ay, muchacho querido, no me digas que ya te prendió». «¿De qué habla, don? ¿Prendió qué?». «La ciguanaba, mijo. Esa no es mujer cristiana, esa es cosa del diablo, esa es alma en pena que busca compañía para su condenación eterna». Me quedé callado. Los viejos siempre tienen sus supersticiones, sus cuentos de espantos para explicar lo que no entienden, pero la cara de don Crescencio no era de superstición, era de miedo genuino, del tipo de miedo que solo da haber visto cosas que no se pueden explicar. «Siéntate, muchacho», me dijo palmeteando el lugar junto a él en la banca de cemento. «Te voy a contar una historia que mi abuelo me contó, y que su abuelo le contó a él, y que alguien tendrá que contar cuando ya no esté». Allá por 1943, en plena guerra, había una mujer aquí en el pueblo. Se llamaba Soledad María Vázquez Moreno. Era hija de don Rutilio Vázquez, que tenía la hacienda más grande de toda la región, desde aquí hasta Cintalapa. Soledad. María era la cosa más hermosa que había visto el estado de Chiapas desde que el mundo es mundo. Pelo negro como la obsidiana, ojos verdes como el jade, piel blanca como la cal. Los hombres venían desde Comitán y hasta desde Villahermosa nomás para verla pasar por la calle los domingos después de misa. Don Crescencio se acercó más, bajando la voz hasta convertirla en un susurro que apenas podía escuchar por encima del murmullo de la fuente. Pero Soledad María tenía el corazón podrido, muchacho. Podrido como fruta que se ve hermosa por fuera pero está llena de gusanos por dentro. No le importaba destruir matrimonios, separar familias, hacer llorar a mujeres inocentes. Seducía a hombres casados por puro placer, por el gusto de demostrar que podía. Era como un juego para ella. ¿Cuántos corazones podía romper? ¿Cuántas familias podía destrozar? ¿Cuántas lágrimas podía causar? ¿Y qué pasó con ella? Lo que tenía que pasar. Una noche de luna llena, el 21 de junio de 1943. Mi abuelo nunca se olvidó de esa fecha. Los esposos traicionados se organizaron. 7 hombres que habían perdido la paz de sus hogares por culpa de esa mujer. Se juntaron en la cantina vieja, la que estaba donde ahora está el banco, y planearon darle su merecido. Don Crescencio hizo una pausa larga, como si le costara trabajo continuar. Las palomas habían regresado, pero se mantenían a distancia, como si pudieran sentir el peso de la historia que se estaba contando. La agarraron cuando salía de una cita con el esposo de doña Esperanza Ruiz. Que en paz descanse,
Murió de pena 3 años después. La llevaron al río, al mismo lugar donde tú la viste. Y ahí se persignó otra vez. Ahí la ahogaron, muchacho. Pero antes de morir, antes de que el agua le llenara los pulmones y le apagara la voz, maldijo a todos los hombres infieles del pueblo. Sus últimas palabras fueron: los que traicionan el amor conocerán mi sed eterna. Los que mienten a quien les dio su corazón beberán del mismo río que me está matando. Y cuando su alma esté tan podrida como la mía, vendré a buscarlos para que me acompañen en mi condena. Un viento frío pasó por la plaza, levantando hojas secas y haciendo que las palomas se alejaran definitivamente. Eso fue hace 80 años, Don, le dije, tratando de sonar escéptico pero sintiéndome cada vez más nervioso. El tiempo no significa nada para los muertos con pendientes, mijo. Nada en absoluto. Para ellos, 80 años son como 80 segundos. El dolor, la sed de venganza, la necesidad de arrastrar otras almas a su misma condenación. Eso no se apaga con el tiempo. Se hace más fuerte. Cada luna llena, Soledad María regresa al río. Pero ya no es la mujer hermosa que fue en vida. Es la ciguanaba. Un ser que ha perdido su humanidad pero conserva toda su malicia, toda su capacidad de seducir y engañar. Se aparece a hombres casados que han traicionado a sus esposas. Los seduce con una belleza sobrenatural. Los lleva al agua. Y cuando ya están en su elemento, cuando no pueden escapar. Don Crescencio tragó saliva. Entonces les muestra su verdadera cara. Una cara tan horrible, tan llena de odio y putrefacción, que el alma se les sale del cuerpo del puro terror. Se ahogan solos, del miedo. Pero yo la vi hermosa, Don. Perfectamente hermosa. Claro que sí, muchacho. Así funciona la maldición. Te seduce con la belleza que tenía en vida, intensificada por poderes que no son de este mundo. Te hace desearla más que a nada en tu vida. Te lleva al agua, te hace sentir seguro, deseado, especial. Y cuando ya estás completamente en su poder, cuando ya no hay escape posible, entonces ves lo que realmente es. Y eso último que ves te mata de terror. Don Crescencio me agarró del brazo con una fuerza sorprendente para sus 93 años. Sus dedos se sentían como garras de pájaro, huesudos y desesperados. ¿Cuándo es la próxima vez que vas a verla? Mañana por la noche, respondí sin pensar. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas, como si alguien más estuviera hablando por mí. Me dijo que tenía algo especial que mostrarme, algo que me iba a cambiar para siempre. «¡No vayas, Esteban!», me gritó don Crescencio, y varias personas en la plaza voltearon a vernos. Bajó la voz, pero la intensidad no disminuyó. «Por tu alma inmortal, por la salvación eterna, por el amor que le tienes a Carmen y a tus hijos, no vayas. Quédate en casa, reza el rosario, confiésate con el Padre Miguel, pero no vayas al río». «Pero tengo que verla», dije, y mi propia voz me sonó extraña, como si viniera de muy lejos. «Tengo que saber qué quiere mostrarme». «Lo que quiere mostrarte es la muerte, muchacho. Quiere mostrarte cómo se siente ahogarse en tu propia culpa, en tu propia traición. Quiere que sientas lo que ella sintió cuando esos 7 hombres la llevaron al río por haber destruido sus matrimonios». Don Crescencio se persignó una vez más y se puso de pie con dificultad. «Pero veo en tus ojos que ya estás perdido, ya estás bajo su influjo, ya no puedes resistir la necesidad de volver a verla». «Puedo resistir si quiero», mentí. «No soy tan débil. La fuerza no tiene nada que ver con esto, Esteban. Es magia, es maldición, es poder sobrenatural». Los otros 43 hombres que murieron en el río también creían que podían resistir. También pensaban que eran más fuertes que una superstición de viejos. Sus cuerpos hinchados y sus caras de terror eterno probaron que estaban equivocados. Se alejó caminando lentamente, pero antes de llegar a la esquina se volvió una vez más. «Si vas, lleva esto», me dijo, sacando de su bolsillo un pequeño crucifijo de plata muy viejo. Era de mi abuela. Ha estado en mi familia desde antes de la Revolución. No sé si te servirá de algo contra la ciguanaba, pero es lo único que puedo ofrecerte. Tomé el crucifijo. Estaba helado, tan frío como la piel de Marisol la noche anterior. Se sentía pesado en mi mano, mucho más pesado de lo que su tamaño sugería. «Gracias, Don». «No me des las gracias todavía, muchacho. Dámelas si amaneces vivo mañana.
y se fue, dejándome solo en la plaza con más preguntas que respuestas y un miedo creciente que no podía explicar racionalmente. Esa tarde traté de mantenerme ocupado en la ferretería, organizando inventario que no necesitaba organización, limpiando herramientas que ya estaban limpias, cualquier cosa para no pensar en la cita de esa noche. Pero mi mente seguía regresando a los ojos verdes de Marisol, a su sonrisa prometedora, a la sensación de su piel fría contra la mía. Por más que traté de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación mezclada con alcohol, no podía negar la realidad de lo que había sentido. La atracción era real. La necesidad de volver a verla era real. Y esa atracción se estaba volviendo más fuerte cada hora que pasaba. A las 6 de la tarde cerré la ferretería y fui a casa. Carmen había preparado mole con pollo, mi comida favorita, y había puesto la mesa con las mejores vajillas que tenemos, esas que solo usa en ocasiones especiales. ¿Qué estamos celebrando?, le pregunté tratando de sonar normal. Nuestro aniversario de boda se acerca, me dijo sonriendo. Faltan 2 semanas exactas. Pensé que podríamos empezar a celebrar desde ahora. Me senté a la mesa y traté de comer. Pero la comida me sabía a ceniza. Cada bocado me recordaba las mentiras que le había dicho, las veces que había llegado tarde, las noches que había elegido la cantina sobre nuestra casa. ¿Estás bien?, me preguntó Carmen, notando que apenas había tocado la comida. Te ves pálido. Solo estoy cansado, mentí otra vez. Ha sido una semana pesada en la ferretería. Ella asintió y siguió comiendo. Pero pude ver en sus ojos que sabía que algo estaba mal. Después de 25 años de matrimonio, una esposa sabe cuando su marido está mintiendo, aunque elija no decir nada. Esa complicidad silenciosa me hizo sentir aún peor. A las 8 de la noche, mientras Carmen lavaba los trastes y veía su telenovela, le dije que tenía que salir. ¿A dónde vas?, me preguntó sin voltear desde la cocina. A la ferretería. Se me olvidó cerrar bien la caja fuerte. Otra mentira. La caja fuerte tenía cerradura automática. Era imposible dejarla abierta. No puedes ir mañana temprano. No. Mejor voy ahora. No voy a poder dormir tranquilo sabiendo que está abierta. Carmen no respondió, pero pude ver sus hombros tensarse ligeramente. Sabía que estaba mintiendo, pero después de tantos años de mentiras, había aprendido que era más fácil dejar que me fuera que pelear por la verdad. Salí de casa a las 8:47 de la noche. El crucifijo de don Crescencio pesaba en mi bolsillo como una piedra caliente. El aire estaba más húmedo que la noche anterior, cargado de electricidad como si fuera a llover, aunque el cielo estaba despejado. Caminé por las calles conocidas de mi pueblo, saludando a los vecinos que estaban sentados en sus portales, actuando como si fuera una noche normal, como si no estuviera caminando hacia lo que podría ser mi muerte. Pero por supuesto que fui. ¿Cómo iba a resistir? La atracción que sentía hacia Marisol no era solo física, aunque eso era parte de ello. Era algo más profundo, más primitivo. Como si una parte de mi alma reconociera a su igual en ella, como si hubiera estado esperándola toda mi vida sin saberlo. Don Crescencio tenía razón, ya estaba perdido, ya estaba bajo su influjo, ya no podía elegir no ir, aunque quisiera. Marisol me esperaba en el mismo lugar donde nos habíamos encontrado la noche anterior, pero esta vez se veía diferente. Más real, de alguna manera, más sólida. Llevaba el mismo vestido blanco, pero ahora podía ver detalles que no había notado antes. Encajes delicados en las mangas, pequeños botones de nácar, bordados que parecían moverse con luz propia. Su cabello estaba trenzado con flores que no pude identificar, flores blancas que olían a funeral. Pensé que no vendrías, me dijo, acercándose con esa gracia sobrenatural que ya conocía. ¿Por qué no iba a venir?, respondí, aunque mi voz sonó más débil de lo que quería. Los hombres a veces se asustan, especialmente cuando empiezan a sospechar la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de lo que son. La verdad de lo que merecen. Me tomó de la mano. Sus dedos estaban aún más fríos que la noche anterior, tan fríos que casi me quemaban. Ven, esta noche quiero llevarte a un lugar especial. Un lugar donde podrás ver tu verdadero rostro. Caminamos en silencio por un sendero diferente. Uno que definitivamente no conocía aunque hubiera vivido junto al río toda mi vida. Este camino era más estrecho, más serpenteante, rodeado de vegetación que parecía cerrarse detrás de nosotros mientras avanzábamos. Los sonidos del pueblo se fueron desvaneciendo hasta que solo quedó el murmullo hipnótico del agua y el sonido de nuestros pasos sobre la tierra húmeda. Bueno, de mis pasos. Los de Marisol seguían siendo silenciosos.
¿A dónde vamos? Le pregunté después de caminar lo que me parecieron kilómetros. A donde todo comenzó, respondió sin voltear. A donde Soledad María Vázquez murió en 1943. Se me heló la sangre. ¿Cómo sabes ese nombre? ¿Cómo no iba a saberlo? Es mi nombre. Se detuvo abruptamente y se volvió hacia mí. Sus ojos brillaron en la oscuridad con una luz que no era natural. Una luz verde y fría como el fósforo en agua estancada. Soy Soledad María Vázquez Moreno, soy la ciguanaba. ¿Y tú, Esteban Morales, eres exactamente el tipo de hombre que me llevó a la condenación eterna? El lugar al que llegamos era diferente al de la noche anterior. Este era más profundo, más oscuro, rodeado de árboles que se inclinaban hacia el agua como dedos artríticos. El aire estaba cargado de un olor que me revolvió el estómago. Humedad, putrefacción y algo dulzón que me recordó a las flores que ponen en los velorios. La luna se reflejaba en el agua, pero la imagen estaba distorsionada, rota en pedazos que se movían independientemente. Aquí fue donde murió una mujer hace muchos años, dijo Marisol, o Soledad María, supuse ahora. Su voz había cambiado completamente. Ya no era la voz musical y seductora de la noche anterior. Era más grave, más resonante, con ecos que venían de direcciones imposibles. ¿Cómo sabes eso?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Porque soy esa mujer. Porque las piedras recuerdan, Esteban. El agua recuerda. El dolor recuerda. La traición recuerda. Todo recuerda, excepto los hombres como tú, que prefieren olvidar sus pecados antes que enfrentarlos. Se metió al río hasta el cuello y pude ver que el agua se agitaba a su alrededor, formando pequeños remolinos que no seguían las leyes de la corriente. «Ven conmigo», me dijo, extendiendo una mano que ahora podía ver claramente que era demasiado pálida, demasiado translúcida. «Ven a conocer la verdad sobre ti mismo». «Está muy hondo», protesté, aunque sabía que era una excusa patética. «¿Confías en mí?». Cuando sonrió esta vez no traté de negar lo que vi. Sus dientes eran demasiado afilados, demasiado blancos, como huesos recién pulidos, como dientes de calavera. «No confío en ti», dije, dando un paso atrás. «Bien», respondió, y por primera vez sonó complacida. «La desconfianza es el primer paso hacia la honestidad. Es más honestidad de la que has mostrado en años». Salió del agua caminando, no nadando, como si el río fuera sólido bajo sus pies. Con cada paso que daba hacia mí, su apariencia cambiaba sutilmente. Su piel se volvía más pálida, más transparente. Sus ojos se hundían más en las cuencas. Su hermoso cabello negro comenzó a mostrar mechas verdes, como algas. ¿Sabes lo que es la traición, Esteban?, me preguntó, acercándose cada vez más. Es más que mentir. Es más que ser infiel. Es romper un juramento sagrado por placer momentáneo. Es elegir la lujuria sobre el amor. Es decidir que tu gratificación vale más que el dolor de quien confía en ti. Cada palabra me golpeaba como una bofetada, porque sabía que era cierta. Yo fui una traidora en vida, continuó. Rompí matrimonios por diversión. Hice llorar a mujeres inocentes por el puro placer de demostrar que podía robar a sus maridos. Creía que era poderosa, que era irresistible, que era especial. Pero no era especial, Esteban. Era patética. Era una mujer vacía que llenaba su vacío interior, destruyendo la felicidad de otros. Igual que tú. Ahora estaba lo suficientemente cerca para tocarme. Y cuando puso su mano en mi pecho, sentí un frío que me atravesó hasta los huesos. ¿Sabes cuántas noches ha llorado Carmen? ¿Sabes cuántas veces se ha quedado despierta preguntándose qué hizo mal? ¿Por qué ya no la encuentras deseable? ¿Por qué prefieres la calle a tu hogar? No es así. Claro que es así. 317 noches para ser exacta. He estado contando. ¿Cómo sabes? Porque su dolor llama al mío, Esteban. Porque el sufrimiento de las esposas traicionadas resuena conmigo a través del tiempo y del espacio. Cada lágrima que derrama Carmen es una lágrima que yo causé cuando estaba viva. Cada noche que pasa sola es una noche que yo provoqué en alguna otra mujer. Estamos conectadas por la cadena invisible del dolor que causan los hombres como tú. Su transformación continuó mientras hablaba.
La piel hermosa se volvió grisácea, con venas negras marcándose como ríos de tinta. Los labios se adelgazaron hasta casi desaparecer, revelando esa sonrisa horrible de dientes afilados. Los ojos se hundieron completamente en las cuencas, hasta convertirse en pozos de agua cenagosa. Pero lo peor fueron sus manos. Las uñas crecieron hasta convertirse en garras negras y retorcidas, y cuando me tocó, pude sentir que rasgaban mi camisa y arañaban mi piel. ¡Dios mío!, grité, tratando de alejarme. ¡Socorro! ¡Alguien ayúdeme! Dios no escucha en el río, Esteban, me dijo con una voz que ahora sonaba como el eco distorsionado de algo que habla desde el fondo de un pozo. Aquí solo estamos tú, yo y la verdad de lo que somos. Tú, un traidor que ha elegido la lujuria sobre el amor. Yo, un alma condenada que debe arrastrar a otros a su misma perdición para encontrar algo de paz. Me agarró del brazo con una fuerza sobrehumana y me arrastró hacia el río. El agua estaba tibia ahora, tibia y espesa como sangre. Cuando me sumergí, no sentí que me estuviera ahogando en agua. Sentí que me estaba ahogando en culpa, en vergüenza, en el peso asfixiante de todas mis mentiras. El agua se llenó de imágenes, como si fuera una pantalla líquida donde se proyectaban mis pecados. Vi a Carmen el día de nuestra boda, radiante en su vestido blanco, prometiendo amarme en las buenas y en las malas. Vi a mis hijos cuando eran pequeños, esperándome para que les leyera un cuento antes de dormir, mientras yo prefería quedarme en la cantina. Vi todas las mentiras que había dicho, todas las excusas que había inventado, todas las veces que había elegido mi placer sobre la felicidad de mi familia. Vi mi alma tal como realmente era, pequeña, cobarde, podrida por la traición. ¿Sientes el peso de tu infidelidad?, me gritó la cosa que había sido Marisol. Su voz resonaba dentro del agua como campanas rotas, como lamentos de ultratumba. ¿Sientes cómo pesa el alma sucia? ¿Sientes la culpa acumulada de 25 años de mentiras? El agua entraba en mis pulmones, pero no me estaba ahogando por falta de aire. Me estaba ahogando en mi propia culpa, en la vergüenza, en el terror de ver lo que realmente era. Me estaba ahogando en la verdad. En ese momento de desesperación absoluta, cuando sentí que mi alma se separaba de mi cuerpo preparándose para seguir a la ciguanaba a su condenación eterna, hice algo que no había hecho en años, algo que había olvidado cómo hacer. Recé. No por mi vida. Sabía que probablemente ya la había perdido y que tal vez la merecía perder. Recé por Carmen, por mis hijos, por la oportunidad de pedirles perdón antes de morir, por la chance de ser el esposo y padre que deberían haber tenido desde el principio. Dios mío. Logré susurrar con el agua llenándome la boca. Si me das una oportunidad más, una sola oportunidad más, se lo confesaré todo a Carmen. Le diré toda la verdad. No le volveré a mentir nunca. No volveré a traicionarla nunca. Seré el hombre que prometí ser frente al altar. Por favor, una oportunidad más. La ciguanaba se detuvo. Me miró con esos ojos horribles, pozos de agua turbia donde flotaban cosas que no quería identificar. Por un momento que se sintió eterno, la criatura me estudió, como si estuviera pesando mi alma en una balanza invisible. ¿De verdad?, me preguntó, y su voz tenía ahora una nota de curiosidad genuina. ¿Realmente estás dispuesto a cambiar? ¿O es solo el miedo hablando? Lo juro por la Virgen de Guadalupe, logré decir, por la memoria de mi madre muerta, por la vida de mis hijos, por todo lo sagrado. Si me dejas vivir, seré el esposo que Carmen se merece. Seré el hombre que debí ser desde el principio. ¿Y si te tienta otra mujer hermosa? No caeré. ¿Y si Carmen no te perdona? Aceptaré las consecuencias de mis actos. ¿Y si tienes que vivir con la culpa el resto de tu vida? Prefiero vivir con culpa que morir en la mentira. La ciguanaba me soltó lentamente. Tienes una oportunidad, Esteban Morales, me dijo. Una sola. Si vuelves a traicionar a tu mujer, si vuelves a mentirle, si vuelves a ser infiel aunque sea en pensamiento, regresaré. Y la próxima vez no habrá misericordia. La próxima vez te llevaré conmigo a las profundidades para que acompañes mi condenación eterna. Lo entiendo. ¿Lo entiendes realmente? Porque no podrás alegar ignorancia. No podrás decir que no sabías las consecuencias. Ahora sabes exactamente qué te espera si vuelves a traicionar el amor. Me encontré en la orilla, vomitando agua cenagosa que sabía a muerte y putrefacción. El crucifijo de don Crescencio estaba caliente en mi bolsillo, tan caliente que casi me quemaba la pierna. Cuando levanté la vista, temblando y empapado, no había nadie, solo el río, corriendo silencioso bajo la luna.
pero en la superficie del agua pude ver por un segundo un rostro que me miraba desde las profundidades. El rostro de la hermosa Soledad María de 1943, tal como había sido antes de que la ahogaran. Me miró con una tristeza infinita y movió los labios formando una sola palabra. Recuerda, llegué a casa a las 4:43 de la mañana. Tenía la ropa empapada, el cabello lleno de algas y me temblaba todo el cuerpo. Carmen me esperaba en la sala, sentada en su silla favorita con una taza de té frío entre las manos. No me preguntó por qué llegaba tan tarde. No me preguntó por qué estaba mojado. No me preguntó nada. Solo me miró con esos ojos cansados que conocía tan bien y dijo: ¿Estás listo para decirme la verdad? Ese fue el momento más difícil de mi vida. Más difícil que el encuentro con la ciguanaba. Más difícil que casi ahogarme en culpa líquida. Porque es más fácil enfrentar un monstruo sobrenatural que enfrentar el dolor en los ojos de la mujer que amas cuando le confiesas que la has traicionado. Sí, le dije, estoy listo. Y por primera vez en meses, tal vez en años, le dije la verdad. Toda la verdad. La traición, las mentiras, la mujer del río, el horror de casi morir ahogado en mi propia culpa. Le conté sobre mis encuentros con Marisol, sobre las mentiras que había inventado para estar con ella, sobre la manera en que había traicionado 25 años de matrimonio por unas semanas de placer egoísta. Carmen lloró como no la había visto llorar desde que murió su madre. Yo lloré también, pero mis lágrimas se sentían diferentes. No eran lágrimas de autocompasión o de miedo a las consecuencias. Eran lágrimas de verdadero arrepentimiento, de dolor genuino por haber lastimado a la persona más importante de mi vida. ¿La amas?, me preguntó cuando logró controlar el llanto. No, le respondí. Ni siquiera sé si era real, pero aunque hubiera sido real, no la amaba. Solo me gustaba cómo me sentía cuando estaba con ella. Me gustaba pretender que era el hombre que fui antes de casarme, antes de tener responsabilidades. ¿Y ahora? Ahora sé que ese hombre nunca existió realmente. Siempre fui el mismo cobarde que huye de sus problemas. La diferencia es que ahora lo admito. Carmen me miró durante un largo rato. Pude ver en sus ojos que estaba tomando una decisión que afectaría el resto de nuestras vidas. No sé si puedo perdonarte, me dijo finalmente. No sé si nuestro matrimonio puede sobrevivir esto. Pero aprecio que finalmente hayas tenido el valor de decirme la verdad. Casi nos divorciamos. Estuvimos separados 3 meses. Yo me fui a vivir con mi hermano mientras Carmen decidía si podía perdonarme. Fueron los 3 meses más largos de mi vida. No porque extrañara las comodidades del hogar, me las merecía perder todas, sino porque cada día me despertaba sin saber si volvería a tener una familia. Los niños, que ya eran adultos, se enteraron de lo que había hecho. Roberto no me dirigió la palabra durante 2 meses. María Elena lloró y me preguntó cómo había podido hacerle eso a su madre. Javier, el menor, fue el único que trató de entender, aunque pude ver la decepción en sus ojos. Poco a poco, con mucho trabajo, con terapia matrimonial, con el padre Miguel como mediador, con mucho perdón por parte de Carmen y mucho esfuerzo genuino de mi parte, comenzamos a reconstruir nuestro matrimonio. No fue fácil. Hubo días en que Carmen no me podía ver sin llorar. Hubo noches en que yo me despertaba sintiendo las manos frías de la ciguanaba en mi pecho, recordándome mi promesa. Pero poco a poco, día a día, fuimos sanando. Eso fue hace 3 meses y 12 días exactos. Desde entonces, nunca he vuelto al río de noche. Nunca he vuelto a la cantina de don Aurelio. Nunca he vuelto a mentirle a Carmen, ni siquiera en las cosas pequeñas. Cuando llego tarde del trabajo, le digo exactamente por qué. Cuando tengo un mal día, le cuento qué me está preocupando en lugar de buscar escape en otro lugar. Cuando siento la tentación de la infidelidad, porque la tentación nunca desaparece completamente. Recuerdo el rostro horrible de la ciguanaba y la promesa que le hice. Y cuando paso por el recodo donde conocí a Marisol, donde conocí a Soledad María, donde casi perdí mi alma, siempre veo una mujer hermosa parada en la orilla. A veces tiene el rostro de Marisol. A veces tiene el rostro que debe haber tenido Soledad María en 1943. A veces tiene rostros que no reconozco, pero que supongo pertenecen a otras mujeres que han sufrido por la traición de hombres como yo. Siempre me mira con esos ojos verdes que podrían convencer a cualquier hombre de seguirla al agua. Pero ya no me seduce, ya no me tienta, ya no tiene poder sobre mí, porque he visto su verdadera cara. Y lo que es más importante, he visto también la mía. He visto mi alma tal como realmente era, pequeña, cobarde, podrida por la traición y la mentira. Y he decidido que esa no es el alma que quiero tener cuando muera. Es por eso que cada día trabajo para ser mejor. No por miedo a la ciguanaba, aunque ese miedo sigue ahí,
sino porque he aprendido que la única manera de vencer a los monstruos es dejando de ser uno. El río Grijalba sigue llevándose hombres. Cada mes nuevo aparece uno ahogado con esa expresión de terror que los médicos no pueden explicar. Siempre son hombres casados. Siempre son infieles. Y cuando leo sus nombres en el periódico, rezo por sus almas y por las familias que dejaron destrozadas. Porque yo sé por qué murieron. Porque vi la verdadera cara de la que los mató. Y porque sé que fácilmente podría haber sido yo. ¿Te has preguntado alguna vez qué verías si te miraras en un espejo que no miente? Si pudieras ver tu alma tal como realmente es, sin las mentiras que te dices a ti mismo, sin las justificaciones, sin las excusas. Porque eso es lo que hace la ciguanaba. No te mata el miedo a ella, te mata el miedo a ti mismo. Te mata ver la verdad de lo que eres y darte cuenta de que tal vez no te gusta lo que ves. Pero hay una diferencia entre mí y los 43 hombres que murieron en el río. Yo vi mi verdadero rostro y decidí cambiarlo. Ellos vieron el suyo y se rindieron al terror. La ciguanaba no mata a los hombres infieles por ser infieles. Los mata por ser cobardes, por preferir la muerte al arrepentimiento genuino, por elegir el terror antes que enfrentar la verdad y cambiar. Y si eres hombre casado, si alguna vez has traicionado, si alguna vez has mentido por lujuria o cobardía, si alguna vez has puesto tu placer por encima del dolor de quien te ama, ten mucho cuidado con las mujeres hermosas que encuentres cerca del agua, porque tal vez no sean lo que parecen, y tal vez cuando veas su verdadero rostro, también veas el tuyo, y tal vez descubras que el monstruo más aterrador no es el que está frente a ti, sino el que has estado cargando dentro todo este tiempo. La pregunta no es si la ciguanaba existe, la pregunta es, ¿qué harías si te encontraras cara a cara con la verdad de lo que realmente eres? ¿Tendrías el valor de cambiar o preferirías ahogarte en tu propia culpa? Porque al final del día, todos tenemos que elegir qué clase de persona queremos ser. Y esa elección, más que cualquier monstruo sobrenatural, es lo que realmente define nuestro destino.